y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Rob. Buenas, pues como podéis observar, hoy también tenemos avería en el bombín. Se quedó otra vez la llave atascada, no podíamos sacarlo, así que nada, tuvimos que calar el vehículo, quitar la batería, desmontar volante, airbag, la piña de conexión y bueno, como veis tenemos aquí lo que es nuestro bombín. Bueno, pues aquí tenemos los dos bombines, como veis el bombín nuevo y el viejo, y hemos tenido que sacar, ¿vale?, lo que es conector de nuestra llave, porque vamos a usarlo para ponerlo en el nuevo, porque así podemos usar la llave de nuestro vehículo y no hay que codificarlo. ¿Y cómo lo hemos sacado? Pues es muy sencillo, simplemente introducimos nuestra llave, pondríamos en posición 1, como veis tiene aquí un pequeño agujero, una marca, justamente la chapita metálica, y tendremos que llevar la llave a este agujero que tenemos aquí, ¿vale?, que es el de posición 1, como si fuésemos para contacto. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues meter un alambre por este agujero cuando ya tengamos la llave en la posición 1 y sonará un clic y entonces ya podemos sacar o extraer lo que es este aparato que tenemos aquí, porque sí o sí nos es necesario para ponerlo en el nuevo. No vamos a tocar nada del nuevo, simplemente vamos a introducirlo, vamos a montarlo otra vez en el volante y bueno, vamos a volver a montar todo y probar que funciona correctamente. También, como podéis observar, el conector que tenemos aquí es de 6 pines y el nuevo que hemos comprado también es de 6 pines, porque aunque luego os pondremos el link, vale, aquí arriba, pero los hay que vienen solamente con 4 pines. Tenéis que revisar cuántos pines trae vuestro vehículo y comprar el específico. Bueno, pues ahora simplemente toca poner nuestro bombillo en el nuevo. Como veis, vamos a tener que girarle porque este mecanismo tiene que entrar aquí y tiene que coincidir, pero aparte nos tiene que liberar. Como veis, tiene aquí varias patillas y tienen que estar liberadas. Ahora mismo esta tiene un tope. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir girando hasta que realmente, lo veis, ahora entra del todo en esta posición, con esta posición de llave. Tenéis que ir buscándola para que se libere y pueda entrar ahí. Como veis, tiene posición, también tiene nuestra marca, tiene que coincidir con la posición que tiene aquí. Así que nada, vamos a meterlo. Bueno, pues como veis ya está montado y encajado correctamente. Hemos hecho la prueba y gira bien. Así que nada, este viejo, como está roto, podemos tirarlo. Nos quedaremos con el cableado, eso sí, porque nos hace falta para ponerlo aquí en el nuevo. Y vamos a ir montando el nuevo y vamos a probar lo bien que arranca ahora nuestro vehículo. Como veis, también hemos puesto el cableado, como os hemos comentado antes, y esta junta que no lo trae la pieza nueva. La antigua sí, así que se lo hemos quitado a la antigua y se lo ponemos a la pieza nueva. Y ahora simplemente vamos a ir montando. Bueno, pues ya con el bombín cambiado, hemos puesto estos tornillos para que nos ayuden y luego sea mucho más fácil quitarlos y ponerlos. Como veis, ya tienen cabeza, los otros no tenían cabeza. Así que nada, vamos a instalarlo, a conectarlo y vamos a probarlo. Pues ya tenemos los tornillos montados. Como veis, los tenemos justamente aquí. Los hemos apretado con una carraca y un vaso del 13 y ya estarían puestos. Hemos tenido que montar con la llave puesta porque también tenemos el seguro del volante. Así que nada, ahora vamos a ir conectando todo el cableado. Así también lo vais viendo y vamos a poner también nuestra piña del volante. Lo que vamos a hacer es conectar el cable que veis que sale por aquí atrás. Ese va al módulo que tenemos abajo del volante, pero este de 6 pines lo tenemos que conectar justamente aquí, ¿vale? Iría justamente aquí. Así que nada, vamos a ponerlo, que suene clic y ya estaría. Y a seguir montando. El otro cable que viene por aquí atrás con 2 pines pues va justamente aquí. Simplemente conectar, igual que suene clic y ya estaría. Lo siguiente, pues ir montando los mandos de intermitencia y de los limpias. Como veis, hemos montado aquí de los intermitentes, lleva 2 tornillos pequeños, 2 tornillos todos pequeños y bueno, ahora vamos a montar
nuestro mando aquí de los limpias, que también lleva 2 tornillos. Ahora vamos a poner este módulo de aquí, este conector, va encajado simplemente. Y ahora nuestra piña de conexiones del volante. Es muy sencillo, lleva simplemente unos clips ahí atrás. Ya sabéis, apretar hasta que suene clip, viene aquí encajado. Y si tenéis que ajustarla, como veis, nuestro volante tiene la marca un poco aquí en diagonal. Lo que tenemos que hacer es apretar aquí esta patilla metálica, apretamos, giramos y la ponemos bien, ¿vale? Para que el conector con los pines esté justamente con nuestra marca del volante. Ya con todos los módulos montados, tenemos que conectar nuestro módulo principal aquí abajo, que también es del airbag. Entonces, como veis, tenemos aquí todas las patillas de conexiones, tenemos que dejarlas bien enganchadas a todos los conectores que tenemos aquí debajo. Pues seguimos, como veis, hemos montado la tapa de aquí arriba, simplemente va anclada, va a presión con esas 2 patillas que lleva, una aquí a mano derecha y otra a mano izquierda, que son un poco más grandes. Y esta que tenemos aquí abajo, bueno, va metida aquí debajo. Lleva un tornillo Torx y luego la patilla que tenemos para ajuste del volante, que también la hemos tenido que desmontar, que lleva 2 tornillos Torx. Así que vamos a ponerlo. Bueno, pues ya con las tapas puestas y los tornillos, vamos a poner nuestro volante. Como sabéis, tiene esta marca aquí, nuestro volante, que tiene que coincidir con la marca que tiene el eje. Así que nada, vamos a colocarlo y también a poner el conector del airbag y del claxon. Pues como podéis ver, os hemos comentado antes, las 2 rayas coinciden, el volante y el eje. Ahora simplemente ponemos nuestro tornillo, lo apretamos bien y vamos a poner el airbag y apretarlo. Volante puesto y ahora conectar nuestro airbag. Este es el conector, como veis tiene aquí los tornillos detrás del volante, son tornillos Torx que van justamente aquí en nuestro airbag, así que vamos a conectarlo y apretarlos. Como sabéis, todo esto lo hemos hecho con la batería desconectada, aunque luego vamos a tener que meter nuestra máquina para borrar los fallos que tuviese, pero todo esto siempre lo vamos a hacer con la batería desconectada. Pues ya tenemos el volante montado, así que ahora lo que vamos a hacer es conectar la batería y vamos a comprobar que nuestra llave funciona correctamente y el bombín también, y podemos arrancar el vehículo y apagarlo sin ningún problema. Bueno, pues ya con nuestro volante desbloqueado vamos a hacer la prueba de fuego, a ver si funciona. Ponemos contacto y arrancamos. Bueno, como veis, ahora mismo tiene un montón de fallos del airbag, de dirección, también nos salen de bombillas, de control de estabilidad. Bueno, le hemos quitado la batería y hay que borrarlos. El del airbag sí que hay que meter la máquina para borrarlo. El fallo de dirección, lo que vamos a hacer ahora va a ser darnos una vuelta con él. Vamos a girar antes de salir con el vehículo a carretera el volante tanto a mano izquierda como a mano derecha. Vamos a hacerle 2 o 3 giros completos de lado a lado y bueno, el fallo de dirección y de estabilidad se nos va a quitar. Lo único, como hemos dicho, el fallo del airbag tenemos que meter la máquina y borrarlo, pero como veis arranca perfectamente. Lo paramos, sacamos nuestra llave, volvemos a meterla, arrancamos y sin ningún problema. Bueno, pues avería solucionada. Como veis, se nos ha quedado la bombilla fundida. En principio no tenemos ninguna, pero bueno, también la revisaremos, aprovecharemos. Como veis, el fallo del SP se ha quitado, también el volante del sensor del ángulo, y se nos ha quedado el del airbag. Simplemente hemos dado una vuelta de 2 minutillos con el vehículo y se han ido quitando, pero el airbag, como os hemos dicho antes, tenemos que quitarlo con la máquina. Y bueno, volveros a comentar que lo más complicado que tenemos es sacar los tornillos que van a nuestro bombín. Como veis, son ciegos, no tienen cabezal para poder quitarlos, y bueno, hay que darle bastantes golpes hasta que se aflojan y luego ir apañándoselas poco a poco para poder retirarlos. Pero esto es lo más complicado que tenemos. Ya habéis visto que luego es muy sencillo. Hasta aquí ha sido nuestro vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!